feliz tarde para ti, amigo que está sintonizando la programación de IR Canal. Nuevamente te damos la bienvenida a esta tarde de adoración en donde nuestras familias se pueden reunir juntas para tributar honor al Creador de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que hay a nuestro alrededor. En esta hora especial te invitamos para que puedas prestar atención. Hemos preparado una programación especial para honrar a nuestro buen Dios y también que sirva de beneficio espiritual para cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir su sanción en esta hora. Querido Dios, una vez más, un grupo de tus hijos quiere pedirte perdón por los pecados cometidos, pero sobre todo la bendición para poder tener discernimiento espiritual y comprender lo que has preparado para nosotros a través del mensaje que ha de trazarse en esta tarde. Gracias por tu amor para con cada uno de los hermanos que ven la programación, en el nombre de Jesús. Amén. Es momento de disfrutar de cada una de las secciones y puntos que hemos diseñado para que tu espiritualidad pueda crecer y juntos nos mantengamos en adoración durante las horas que restan de este día de reposo. Bendiciones. Alabanzas. Ven, joven compañero, ven, con nosotros irás a luchar. Tu valor, tu amor al caudillo debes dar y tus fuerzas a él consagrar. Nos llamamos IJMA y todos de buena voluntad, unidos y marcharemos ya a luchar por lo bueno y lo fiel, a luchar por lo bueno y lo fiel. JA. Si tu copa rebosa de amor, si tu copa rebosa de amor, es más fácil orar, obedecer y cantar. Y si tu copa rebosa de amor, en Jesús encontré salvación, en Jesús encontré salvación. Cantaré las maravillas de Jesús mi Salvador. Y si tu copa rebosa de amor. Marchado juventud de Jesucristo, nunca pierdas la visión. Luchad contra Satán, este es el lema del cristiano en oración. Confiad en el Señor, por cada triunfo cantaréis nueva canción. Marchado juventud, en pos del galardón. Testimonio. Podríamos comentarles qué hacemos aquí en casa con la granola. Es una oración contestada de parte de Dios. Amén. Es un proyecto maravilloso que llegó a nuestras vidas en un momento económico difícil. A pesar de que tenemos nuestra profesión, comenzamos nosotros este proyecto de la granola gracias a un proyecto de la iglesia, de la misión alpina, y nosotros comenzamos a elaborar granola como un medio de obtener un recurso extra.
De hecho, la que empezó a producir, a vender, pues es mi esposa. Ella es la que abrió el mercado. Al principio nosotros horneábamos en una estufa convencional. Horneábamos un promedio de 4 kilos y esos 4 kilos nos llevaban toda la noche hasta la madrugada. Y en una ocasión estuvimos orando con mi esposa y dijimos, nosotros necesitamos un horno donde podamos nosotros llevar nuestra producción a cabo, surtir nuestros pedidos, pero sobre todo que no nos consuma el tiempo. Y pues nos llegó una bendición. Estaba con nosotros en ese tiempo el pastor David Villarreal. Él fue el que nos dijo, oigan, hay este proyecto en la Misión Alpina, pueden subsidiarles un horno de panadería, ustedes qué dicen. Y platicamos y ella me dijo, pues sí, adelante. Lo que hicimos fue seguir orando, estar en oración, y entonces llegó el momento que nos avisan, ha salido aprobado el proyecto para ustedes. Nos mandaron el horno y nosotros teníamos que pagar 1,500 pesos mensuales durante 4 meses. Comenzamos a orar, con mi esposa nos pusimos en las manos de Dios y ese proyecto lo pusimos en las manos de Dios. Llegó el horno a casa, estuvimos muy contentos, no tuvimos que esperar 4 meses, lo pagamos en solo 2 meses vendiendo nuestro producto, que es la granola. La granola la llevamos haciendo alrededor de 5 años. 5 años que no han sido fáciles, pero 5 años que han sido tomados de la mano de Dios. Porque en cada paso que hemos dado con nuestro producto ha sido un paso con oración. Y en todo eso nosotros hicimos un plan con el Señor. Que por cada bolsa que nosotros vendiéramos, nosotros le íbamos a dar 5 pesos a Él. Ese fue nuestro plan, de decirle, Señor, en esto queremos que tú seas nuestro socio. Porque nosotros entendemos que el diezmo es mostrar la fidelidad que nosotros tenemos para con Dios. Pero la lealtad y la gratitud la quisimos mostrar a través de esa cantidad pequeña, insignificante, quizás para nosotros, pero fue algo que nosotros quisimos darle al Señor. Eso fue lo que nosotros quisimos desprendernos para dárselo a Dios. Y así fue como Dios también es nuestro socio en este proyecto. Al principio fue difícil, 5 pesos por cada bolsa. Cuando vendes una, no hay problema, pero cuando te piden más de 100 bolsas de granola y tú empiezas a hacer cuentas, ¿cuánto tienes que darle al Señor? Ese es el reto. Y tienes los gastos y tienes las preocupaciones. Ahí viene el reto de decir, Señor, yo confío en ti y te doy lo que prometí. Hoy, gracias a Dios, tenemos tiendas donde estamos distribuyendo ya nuestro producto. Nuestra marca es Granola Adonai. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué le pusimos Adonai? Yo quería otro nombre, pero fue mi esposa la que dijo, no, vamos a ponerle Adonai. Porque yo quería que todos dijeran el nombre de Dios, que es Adonai, el Señor es nuestro Dios. Y eso fue lo que me convenció. Y la etiqueta para nosotros es un medio de decirles, el Señor es Dios. Hoy es muy poco lo que nosotros le damos al Señor en respuesta a tantas bendiciones que Él nos ha dado. De verdad, hermanos, yo les invito, yo les exhorto a que pongan toda su confianza en el Señor. No tengan miedo de confiar en Él. El Señor no defrauda, nunca, nunca, nunca nos va a defraudar. Solamente tenemos que ser valientes, como decía mi esposo. Tenemos que confiar en ese Dios que no vemos, pero yo sé que todos sentimos. Entonces, confiemos en ese Dios, en nuestro Señor, en nuestro Creador, para que Él haga conforme a su voluntad y a su plan en cada uno de nosotros. Inspírate. A continuación, comprueba tu conocimiento. Primera pregunta: ¿quién fue el primer hombre en ser engendrado? ¿Quién fue el primer hombre en ser engendrado? Opción A, Adán. B, Caín. C, Abel. D, Set. ¿Quién de esos hombres aquí mencionados fue el primero en ser engendrado? La Biblia nos dice que este hombre fue Caín, según Génesis 4:1.
¿Quién fue el hombre calvo? ¿Quién fue un hombre calvo? A. Eliseo. B. Jacob. C. Elías de Aarón. ¿Quién fue un hombre calvo? ¿Ha leído usted esta historia? ¿Quién fue un hombre calvo? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Continuamos. ¿Quién fue el primer hombre en plantar una viña? ¿Quién fue el primer hombre en plantar una viña? ¿Ha leído usted sobre este hombre? ¿Quién fue el primero en plantar una viña? A. Set. B. Lamec. C. Noé. D. Jared. 5 segunditos para que deje su respuesta. Dice Génesis 9:20 que este hombre fue Noé. ¿Quién fue el primer sacerdote mencionado en toda la Biblia? ¿Quién fue el primer sacerdote mencionado en toda la Biblia? A. Aarón. B. Moisés. C. Elí. D. Melquisedec. 4 opciones. Usted elija la que tiene la letra correcta. A, B, C o D. El primer sacerdote fue Melquisedec. Génesis 14:18 lo registra así. ¿Quién fue un hombre peludo o velludo? ¿Quién fue un hombre peludo o velludo? A. David. B. Esaú. C. Jeremías. D. Pedro. ¿Quién fue un hombre velludo o peludo? David, Esaú, Jeremías o Pedro. La respuesta se encuentra en el libro de Génesis 25:25. Estas descripciones coinciden con Esaú. ¿Quién fue el primer rey de todo Israel? ¿Quién fue el primer rey de todo Israel? A. Samuel. B. David. C. Saúl o D. Salomón. ¿Quién fue el primer rey de todo Israel? Samuel, David, Saúl o Salomón. La opción correcta era la C. Primera de Samuel 11:15 nos dice que Saúl fue el primer rey de todo Israel. Pregunta 7. ¿Quién fue el maestro judío que instruyó al apóstol Pablo? ¿Quién fue el maestro judío que instruyó al apóstol Pablo? A. Gamaliel. B. Hileel. C. Ananías. D. Nicodemo. ¿Quién fue el maestro judío que instruyó al apóstol Pablo? Opción A, B, C o D. La correcta está en Hechos 22:3 y era la opción A, Gamaliel. 8. ¿Quién fue la mujer que se casó con su medio hermano? ¿Quién fue la mujer que se casó con su medio hermano? A. Raquel. B. Ruth. C. Noemí. D. Sara. ¿Quién fue la mujer que se casó con su medio hermano? Noemí, Sara, Raquel o Ruth. ¿Qué dice su Biblia? Dice que fue Sara. Génesis 17:16 lo menciona así. Pregunta 9. ¿Quién fue el hombre que tenía una larga y pesada cabellera? ¿Quién fue el hombre que tenía una larga y pesada cabellera? Abimelech. Opción A. B. Judá. C. Absalón. D. Sansón. ¿Quién fue el hombre que tenía una larga y pesada cabellera? Dice la Biblia que era Absalón. Segunda de Samuel 14:26 lo dice así. ¿Quién fue el apóstol que llegó primero a la tumba de Jesús? ¿Quién fue el apóstol que llegó primero a la tumba de Jesús? A. Pedro. B. Juan. C. Tomás. D. Andrés. Les recordamos lo importante que es estudiar las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia que este apóstol fue Juan y se encuentra registrado en su propio libro, capítulo 20, verso del 3 al 4. Mensaje. Hoy quiero llevarte al otro lado del dolor. ¿Estamos preparados para afrontar el trauma que nos sobreviene en algún momento a todos? Como por ejemplo a Emma. Cuando el médico llegó, la encontró en un estado de desesperación. Estaba terriblemente agitada. Nadie podía calmarla. Ella corría por el cuarto, no escuchando los ruegos de su familia. Se arrojó a la cama y comenzó a pronunciar maldiciones. El doctor logró decirle que había venido a ayudarla, pero Emma saltó y le gritó: «No necesito un doctor, no estoy enferma, regrésenme mi hija, mi pequeña hija». Emma acababa de entrar en el tenebroso y desordenado mundo del dolor y la pérdida. Y aquellos que entran dentro de este mundo con frecuencia se preguntan: ¿habrá una salida? Hoy abriremos la palabra de Dios para abordar
este tema, así que mantente en sintonía. Nadie quiere ser un buen perdedor, especialmente cuando la pérdida es un ser querido. Las pérdidas ocurren, accidentes trágicos que reclaman vidas, un divorcio rompe los lazos más seguros, familias son desarraigadas, el cáncer y enfermedades del corazón atacan en forma inesperada. Los familiares generalmente proveen apoyo durante el tiempo de duelo. Tenemos una red de amistades que nos ayudan a través de las lágrimas, pero nuestro mundo cambiante donde aumenta el aislamiento y las familias fragmentadas, el apoyo se hace cada vez menor. Hay menos hombros sobre los cuales llorar. La pérdida de un ser querido generalmente nos trae decenas de emociones abrumadoras. Al comienzo el shock nubla los sentimientos, pero entonces el dolor comienza a penetrar. Y a veces explotamos con ira sin saber por qué. Los amigos tampoco saben por qué. Cambios en estado de ánimo conducen al doliente a aislarse y, como alguien lo dijo, hay una especie de manto invisible entre mí y el mundo que me rodea. Permanecer solo y confundido con frecuencia trae depresión. Aún el realizar tareas simples llega a ser una carga. Y algunos se sienten atrapados por temores desenfocados y un sentimiento de culpa y se preguntan, ¿por qué sobreviví? ¿O soy responsable por esta terrible pérdida? Y con frecuencia estas experiencias dolorosas hacen sentir que Dios los ha abandonado. Vienen a buscar ayuda y encuentran una puerta que se les cierra en la cara. Y a veces se preguntan, ¿por qué parece que Dios está tan ausente en tiempos difíciles? En realidad, a veces lo más difícil de sobrellevar es el consuelo de aquellos que vienen con buenas intenciones. En un funeral alguien dice, sabes, la muerte es solamente una puerta. La muerte en realidad no existe para el cristiano. Pero sí, ¿cómo existe en ese momento? Sí realmente importa cuando has perdido al ser más querido de tu vida. Y otros tratan de consolarte diciendo, tu hijo duerme con Dios. Pero tú no quieres que tu hijo esté con Dios. Desesperadamente lo quieres de regreso. Los amigos vienen y te alaban por la forma tan valerosa como confrontas la pérdida. Tal valor y fe es admirable. Pero resulta que tu exterior es solamente una máscara. Estás demasiado adormecido o enojado hasta las lágrimas y quieres gritar, no, yo no estoy sobrellevando bien esto. Entonces vienen otros amigos con consejos, trata de olvidar, te aconsejan, ya se te va a pasar. Pero tu mayor temor es que tú no olvidarás. Estarás ansioso tratando de recordar todo lo que puedes. Pero en esta angustia emocional del dolor, aún los recuerdos familiares quedan empañados. Otros dicen que te mantengas ocupado, que no te detengas a pensar porque solamente es peor. Pero resulta que ya estás con esfuerzo tratando de cumplir las tareas más sencillas. Hacer más simplemente aumenta tu desorientación. Aquellos que realmente consuelan son difíciles de encontrar. A veces sentimos que simplemente debemos sufrir solos. El refrán dice que la miseria siempre tiene compañía, pero no trae a nadie. Yo no he estado sin dolor en mi vida. He experimentado el dolor, la pérdida de un ser querido, la tragedia, pero gracias a Dios no he tenido que lamentarlo solo. En primer lugar, porque sé que hay uno que se conduele conmigo. Y el profeta Isaías lo describe de la siguiente manera en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este es el Cristo, aquel que clamó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese desesperado grito están todos nuestros clamores y dolores. Desde Adán y Eva lamentando la muerte de su hijo Abel, hasta la madre que hoy llora por su hijo asesinado en la guerra, un accidente de tránsito,
o por una enfermedad repentina. Jesús comprende nuestro dolor y creo que también nos ha dado los recursos para sobrellevar el dolor y para recuperarnos de él. ¿Sabes que hay ciertos pasos que podemos dar para prevenir que el dolor se transforme en amargura? Podemos crecer a través de nuestro dolor. Podemos alcanzar el otro lado del dolor. Todos tenemos diferentes capacidades para afrontar la pérdida, al igual que algunos de nosotros podemos sobrellevar el dolor físico mejor que otros. El dolor nunca es exactamente el mismo en dos personas. Mucho depende de la clase de relación que hayamos tenido con el ser que hemos perdido. Pero lo que todos necesitamos entender es que el dolor es normal. Es parte del proceso de recuperación. No es una enfermedad. El lamento y el dolor son el camino para volver a enfocar o reenfocar nuestra vida. Así que el primer paso para un nuevo amanecer es expresar nuestros sentimientos. El estado de shock puede mantenernos en silencio los primeros días luego de una pérdida traumática. Pero mientras el adormecimiento se pasa y las emociones comienzan a embargarnos, necesitamos una salida. Encuentra a alguien que te escuche sin juzgar, que te comprenda sin tratar de darte demasiados consejos. En los tiempos bíblicos la gente expresaba su dolor de una forma dramática. Rasgaban sus vestidos, volcaban cenizas sobre sus cabezas y vestían sacos de silicio, o sea, color negro. Su lloro y lamento era aceptado como una respuesta normal al dolor. Hoy tendemos a enfatizar la compostura y el sufrir en silencio. Pero todavía necesitamos una manera de expresar el dolor de nuestra pérdida. Por ejemplo, cuando el señor Rodríguez recibió un telegrama de la Fuerza Naval avisando que su hijo había sido perdido en batalla, afrontó la noticia con valentía. Aunque el señor Rodríguez amaba a su hijo, nunca se quebrantó ni mostró emoción ante su pérdida. Y los amigos comentaban cuán valientemente sobrellevaba esa tragedia. Pero el señor Rodríguez, quien tenía un negocio exitoso, comenzó a hacer inversiones poco sabias. Se sumergió en libros acerca de la guerra al punto de obsesionarse con los detalles de todo lo referente a la guerra civil. Insistía que los miembros de su familia estuviesen cerca de él, pero nunca compartió sus sentimientos con ellos. Y el señor Rodríguez se volvió más irritable y amargado. Finalmente sus emociones lo llevaron a una seria enfermedad. No podía manejar su dolor directamente, así que lo manifestaba a través de otros problemas. Él necesitaba compartir el dolor que hacía nudos en su interior. En el Sermón del Monte Jesús pronunció esta bienaventuranza. San Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto trae consuelo. Aquellos que rehúsan confrontar sus pérdidas y compartir su dolor con otros no pueden ser confortados adecuadamente. Ahora, a esta altura del sufrimiento, no podemos esperar alabar a Dios por una tragedia. Algunas personas bien intencionadas les dicen a sus amigos dolientes, bueno, después de todo era la voluntad de Dios, todo es para bien. Pero la muerte y la separación no parecen ser para bien. En el golpe doloroso que sigue a una pérdida repentina, vemos solamente oscuridad. No podemos ver la estrella alguna en el cielo tenebroso. Sentimos como que Dios no está allí y que Dios nos ha abandonado. Y esos sentimientos son legítimos, amigo y amiga. ¿Recuerdas el clamor de angustia de Jesús sobre la cruz? ¿Por qué me has desamparado? La muerte y la tragedia golpean precisamente porque vivimos en un mundo que se ha separado de Dios. El mal rige aquí. La muerte no se siente como la voluntad de Dios. Por supuesto que no. La muerte es diabólica, amigos. Ahora Dios promete cambiar el mal en bien. Él no nos abandona así como no abandonó a su hijo sufriente. Dios puede tornar amarguras en bendiciones, pero al comienzo no podemos verlo. Apenas sí podemos ver. Es como si el mundo estuviese cubierto con un manto tenebroso de dolor y al comienzo no necesitamos ver. Por eso es correcto lamentar el mal de la muerte. Es correcto experimentar dolor
por el mal y la separación. Después de hablar acerca de nuestros sentimientos, podemos empezar un periodo de ajuste. Este puede llevar varios meses. Podemos adaptarnos al vacío que dejó el ser querido en nuestro hogar. Y muchas cosas nos recordarán a la persona que debería estar allí. Transitamos un camino familiar y sentimos la mano que a veces sostenía la nuestra. Al atardecer todavía a veces nos parece escuchar los pasos en la puerta. Nos despertamos por la noche y extendemos el brazo para encontrar una almohada vacía. Los ajustes significan que debemos cuidar los detalles de una manera diferente. Debemos asumir nuevas responsabilidades. En la medida que nos sea posible, debemos hacer estos ajustes un paso a la vez. Durante periodos de estrés es mejor simplificar nuestro estilo de vida. La ayuda de amigos y vecinos puede ser vital durante este tiempo. Por ejemplo, Magdalena estaba preparándose para tomar el avión para estar con su mamá. Varios miembros de su familia habían muerto en un accidente automovilístico. Esta terrible noticia llegó justo cuando Magdalena y su esposo y sus niños se preparaban para mudarse a otro estado. La casa estaba en caos. De alguna manera Magdalena debía alistarse para el funeral. Debe encontrar las ropas apropiadas para cada uno, las cuales estaban en cajas y valijas. Y mientras caminaba por la sala desorientada buscando lo que necesitaba, sonó el timbre. Era un vecino. He venido para lustrar vuestros zapatos. Magdalena no lo podía entender, así que el vecino le explicó. Cuando mi padre murió, me llevó horas limpiar e ilustrar los zapatos de los niños para el funeral. Es para eso que he venido a ayudarle. El vecino se instaló en el piso de la cocina y limpió e ilustró todos los zapatos en la casa. Observándolo concentrado en su tarea, Magdalena ahora ordenó sus pensamientos y comenzó sus propias preparaciones. Y cuando Magdalena regresó del lavadero, el vecino se había ido, pero allí, ordenadamente, al lado de la pared, estaban todos los zapatos limpios y brillantes. Actos de bondad pueden hacer la diferencia mientras atravesamos periodos difíciles de ajuste durante el duelo. Cuando los amigos preguntan, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Sabes que es aún difícil para el doliente responder? Mejor es ofrecerle hacer tareas específicas. Déjame cuidar los niños esta noche. ¿O puedo hacer tus compras esta semana? Después del ajuste ante una pérdida, y después que comenzamos a retomar nuestras tareas básicas nuevamente, podemos comenzar con el proceso de renovación. Podemos tomar parte más activa en nuestra recuperación mientras reencauzamos nuestras emociones y energías en nuevos canales. Puedes comenzar a hacer una lista de tus dones. ¿Qué dones o habilidades tienes que pueden ser desarrolladas? Escribe, por ejemplo, metas a corto plazo y cómo puedes hacer para alcanzarlas. Marlene siempre había sido muy dependiente de su esposo y cuando él murió, ella creyó que no podría sobrevivir. Pero al hablar con otros se dio cuenta que ella era una persona de recursos. Determinó aprender a manejar y buscar un trabajo fuera del hogar. Y en 6 meses, Marlene tenía su licencia de conducir y un nuevo trabajo. Ahora ella podía comenzar a reorientar sus emociones y energías. Esto es importante porque pérdidas trágicas con frecuencia dañan nuestra estima propia y resultan en una sensación de letargo e impotencia. Por eso hacer una lista de nuestras capacidades y colocarnos blancos a corto plazo nos ayudará a vencer nuestros problemas. En algún momento necesitas hacer algo por ti para regresar al camino, especialmente si comienzas a hundirte en la depresión. Tal vez un nuevo traje, un nuevo peinado, salir con una amistad, llevar a los hijos a la playa. Estas cosas pueden apartarnos de la autocompasión. Todo esto nos ayuda a mantener nuestra propia identidad. Varios meses después de perder a su esposo, Elena Pérez decidió hacer un viaje al pequeño pueblo donde ella había crecido en Texas, Estados Unidos. Elena pasó por la plaza del pueblo, el molino y la procesadora de algodón, y sobre las vías del tren
hacia la antigua granja. Se encontró con una vieja amistad, hablaron de los lugares donde habían jugado cuando eran niñas. Elena trepó la cuesta donde mamá y papá estaban sepultados. Y desde allí miró hacia un valle verde muy conocido, un río cristalino y verdes árboles. Tantas cosas regresaron a su memoria. Recordó todo el amor, dignidad y el arduo trabajo del que había sido parte en su familia. Y Elena comprendió mejor quién era y cómo ella podría construir una vida productiva. Se dio cuenta de que Dios todavía tenía planes para ella. Y al recobrar el sentido de nuestro valor ante los ojos de Dios, tú y yo también podemos relacionarnos mejor con los valores de las personas que hemos perdido. Ellos se han ido, pero sus buenas obras, sus buenas cualidades todavía les siguen. Podemos derramar lágrimas por ellos, pero podemos comenzar a alabar a Dios por ellos. Y en este momento podemos decir con el salmista lo que está en Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. La alabanza mantiene al amado en perspectiva. Nos lleva de recuerdos mórbidos a recuerdos felices. Las buenas cualidades de un ser querido que hemos perdido puede ser la fuerza motivadora en nuestras vidas si lo usamos correctamente. Bueno, hay algunos que idolatran al deudo y tratan de vivir de acuerdo a los deseos imaginarios de su ser querido. En realidad, sustituyen la vida del que se fue por su propia vida. Y esto en última instancia no es saludable y llega a ser una trampa. Recuerda que Dios tiene un plan individual para ti. Su voluntad es la única guía segura en nuestras vidas. Lo que un ser amado puede hacer es servir de ejemplo inspirador. Los esposos Ramírez quedaron devastados por la muerte de su hija Alejandra. Una fibrosis cística había acabado con su vida a los 8 años de edad. Varios meses después del funeral, les vino la idea de la adopción. Tal vez ellos podían adoptar una niña. Cristian, su hijo, pensó que sería una buena idea, pero el padre estaba indeciso. Ofrecer hogar a un niño desamparado era algo bueno, pero no soportaba la idea de que una niña extraña tomara el lugar de Alejandra. Le parecía terriblemente injusto. Nadie podría alguna vez reemplazarla en su hogar. Pero una noche la esposa le recordó, ¿sabes? Si queremos conseguir una niña, posiblemente nunca la consigamos en nuestro país. Tendrá que venir de un país lejano, país extranjero. Y él comprendió. Entonces su esposa le preguntó, ¿recuerdas la oración de Alejandra? Aquella porción que ella repetía cada noche. Porque su hija siempre había estado orando, Dios cuida de nuestro país y trae a algunas de las personas pobres a nuestro país. Los ojos del esposo se humedecieron. Ahora él comprendía. Adoptar otra niña no reemplazaría a Alejandra, pero contestaría su oración. Y en pocos meses, los Ramírez habían dado la bienvenida en su hogar a una hermosa niña huérfana de las Filipinas. Ahora podían avanzar reconstruyendo sus vidas. El idealismo de un niño los había movido a la acción. Y más tarde le escribió, debemos comenzar de nuevo a partir de aquí. Pero gracias, muchas gracias Alejandra, porque tenemos una gran obra que hacer desde que te estuviste con nosotros. Lo que hemos recibido de los seres queridos que nos han dejado enriquece nuestras vidas. Es trágico que nos aprisionemos en una mórbida devoción del ser querido. Sería traicionar la vida que compartieron con nosotros. Es mucho mejor construir una vida fructífera inspirada por sus ideales. Mucha gente se pregunta, ¿cuánto tiempo lleva a recuperarse del dolor? ¿Cuándo se secarán nuestras lágrimas? Bueno, algunos consejeros nos dicen que el periodo de duelo varía mucho entre individuos. Muchos de los dolientes pasan por etapas de shock, enojo, confusión y depresión. Pasamos en nuestro duelo de una etapa a otra. Pero si, por ejemplo, alguien todavía permanece en shock 4 meses luego de la tragedia, pues algo anda mal.
Si la depresión continúa por un año, necesitamos ayuda profesional. Nada es realmente suave en el proceso de recuperación. Podemos comenzar y detenernos, experimentar paz y entonces un dolor y amargura repentinos. Pero lentamente, a través del tiempo, podemos progresar. Los ásperos bordes de los recuerdos comienzan a suavizarse y comenzamos nuevamente a escuchar el canto de las aves y notar que el sol brilla a través de las hojas. Las puertas del cielo que parecían estar cerradas comienzan a abrirse y comenzamos a escuchar nuevamente la invitación de Cristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y lentamente descubriremos que Él es en realidad el Dios de todo consuelo. Y déjame asegurarte que el consuelo de Dios no es superficial. Lo sé. Yo he estado en gran necesidad de Él. Y es solamente a través de esa terrible oscuridad, de ese vacío y dolor, que he comprendido que Dios es un Dios de todo consuelo. Porque solamente allí puedes encontrar el compañerismo del Cristo sufriente. Sí, amigo y amiga, la Biblia nos dice que podemos tener compañerismo, íntima amistad con Cristo y sus sufrimientos. Nuestro tiempo de luto puede ayudarnos a comprender la profundidad de su amor, porque crea en nosotros una comprensión y compasión más profundas. Y ahora, para concluir, amigo y amiga, ¿hay dolor en el luto? Sí. ¿Oscuridad? ¿Momentos de desesperación? Sí. ¿Es todo eso sin propósito? No. No con el Dios de todo consuelo. Del sufrimiento Él crea un nuevo propósito. En nuestras horas más sombrías, Él nos mantiene más cerca de Él. Este Dios puede mostrarnos el otro lado del dolor. Desea que cada uno de nosotros pueda conocer a este Dios de todo consuelo, aquel que llevó nuestros dolores. Por eso pregunto, ¿no quisieras compartirle tu dolor mientras oramos? ¿Confías lo suficiente en Jesús como para colocar el problema que tienes en sus manos? Si es así, acompáñame en oración. Padre nuestro, gracias por comprender nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras angustias. Gracias por ayudarnos durante el periodo de nuestro duelo. Danos paciencia para esperar el desarrollo de tus propósitos. Gracias por tu consuelo ahora y por la maravillosa esperanza que tenemos para el futuro. En el nombre de tu bendito Hijo oramos. Amén. Dios te bendiga en este día. Gracias por acompañarnos. Dios permite que hoy tengamos un corazón abierto y transparente. Leo de su santo libro. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto por completo nuestro corazón. Un día Federico II, rey de Prusia, inspeccionó una cárcel en Berlín. Uno tras otro los prisioneros declaraban enfáticamente su inocencia. Cada uno declaró que había sido acusado por equivocación. Solo un prisionero permanecía en silencio. Así que Federico le preguntó: «Oye, ¿por qué estás aquí?» «Por asalto a mano armada, Su Majestad». «¿Eres culpable?» «Sí lo soy. Merezco mi castigo». Y el rey hizo llamar al guardia. «Guardia», le ordenó, «libre ahora mismo a este mísero culpable. No quiero tenerlo aquí en la prisión corrompiendo a toda esta gente perfecta e inocente». Cuando con honestidad reconocemos nuestras faltas, la gracia de Dios nos puede sanar. El sabio declara: «El que encubre sus pecados no prosperará». Es inútil tratar de ocultar nuestros pecados de Dios, porque todas las cosas están desnudas, dice la Biblia, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los corazones abiertos son los que sanan. La confesión es terapéutica. Cuando lamentamos sinceramente nuestros pecados y honestamente se los confesamos a Dios, Él obra un milagro, el milagro de gracia en nuestros corazones.
Él perdona nuestros pecados y comienza dentro de nosotros un proceso de sanidad. Los resultados del pecado, la culpa, la condenación, el temor, el enojo, el resentimiento y una multitud de emociones negativas destruyen la hermosa persona que somos en realidad. Pero cuando nos abrimos ante Dios y le damos permiso de hacer su maravilloso trabajo en nuestro interior, Él abre la pústula de la amargura y drena el pus del resentimiento. Él quita el veneno. Él desarraiga las emociones negativas de manera que podamos ser las personas que debemos ser. Pregunto, ¿irás hoy ante Él con un corazón honesto y una confesión abierta? ¿Serás transparente ante Dios? Estarás feliz de hacerlo y de haberlo hecho, porque los corazones que se abren son los que sanan. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida las cosas han de terminar bien si tienes a los principios de la palabra de Dios como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. El Dios de todo consuelo está a tu lado. No estás solo o sola para llevar esa carga. Confía en Dios. Tómate de su mano por la fe. Él te ama y te llevará por encima de las nubes que hoy pueden nublar tus ojos con lágrimas hacia un nuevo día de nuevos comienzos. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos y otros materiales. Dios te bendiga y te sostenga, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con estas palabras en mente nos despedimos de la programación de hoy y de cada uno de ustedes, esperando que el Señor les continúe bendiciendo el resto de esta semana. Saludos a ustedes y a sus familias. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará, y con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzar.
tendrá. En la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con Él la victoria a alcanzar? El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con Él la victoria alcanzaré?